Dios me los bendiga. Mi nombre es Dani Córdoba y bueno, pues vamos a seguir con esta serie de refutaciones y contrarrefutaciones al sacerdote Raúl Sánchez. Y bueno, pues vamos a llamarle aquí dialogando con el hermano Dani Córdoba. Sí, vamos a enseñarles cómo dialogar con un católico y también cómo dialogar con un sacerdote católico. ¿Sí? Siempre hay que recordar que hay que guardar respeto y amor a las almas. Y este ejemplo y esta enseñanza se basa con ética en la verdad. Sí, pero para poder entender de qué vamos a hablar hoy, necesitamos ver los argumentos de Raúl Sánchez. ¿Sí? Él les enseña a sus seguidores, a sus discípulos, cómo dialogar con nosotros. Donde ellos supuestamente muestran amor, pero bueno, no es amor. La verdad es el amor. La verdad nos da a nosotros el inicio de la libertad. Jesús dijo, y la verdad los hará libres. Es más, la verdad la tiene un verdadero amigo. Recuerde lo que dice el dicho. Los verdaderos amigos se hieren con la verdad para no destruirse con la mentira. Y esto sale del proverbio, ¿verdad? Que dice que el amigo, el verdadero amigo, expresa la verdad, aunque duela, para salvar a su amigo, que una mentira lo lleve a la destrucción. Y la palabra de Dios nos enseña que fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Vamos a ver en qué parte exactamente, ¿verdad? ¿En qué parte de la Biblia exactamente dice eso? Ok. Y esto para con exactitud vamos a referir el proverbio 27:6. El Bueno, vamos a leer los dos versículos del proverbio 27, 5 y 6. Fíjense bien cómo lo dice de esta manera. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. De aquí salió el dicho. El verdadero amigo hiere con la verdad para no destruir con la mentira. De aquí salió este dicho. O sea, si usted oye algún dicho sabio, todo lo tuvo en su principio en las escrituras, en la Biblia. ¿Sí? Y aquí el verdadero cristiano defiende su fe con la Biblia. Escuchemos lo que dice el sacerdote Raúl Dialogando con Sánchez. el padre Raúl Sánchez. Nuevamente nos encontramos, queridos amigos, para hablar de apologética católica. Y antes de que los hermanos separados lo empiecen a usted a acosar con textos bíblicos y con citas bíblicas y con pasajes de la Sagrada Escritura, entonces usted es una persona inteligente que va a utilizar su cerebro. Eso es lo que yo deseo de manera particular en estos videos, ¿no? Que usted aprenda a utilizar la cabeza. Si usted utiliza bien el cerebro, usted va a detener a estos hermanos en su avance, ¿no?, proselitista para captarlo a usted y llevárselo para su iglesia, la iglesia a la cual ellos pertenecen, sea la que sea. Entonces usted
utiliza bien el caletre. Le voy a dar un ejemplo para que usted aprenda a defender su fe sin Biblia. Inicialmente, sin Biblia. Porque dentro de esas armas que alguna vez yo le compartí a usted, que tiene la apologética, que es el sentido común, que es el razonamiento filosófico de utilizar la cabeza, ¿no? Entonces, y eso nos lo enseña la Sagrada Escritura. San Pablo dice que hay que discernir todo y quedarse con lo mejor, ¿ven? Entonces uno tiene que utilizar la cabecita. Entonces, vamos a darle un ejemplo de cómo usted puede utilizar la cabecita y no se va a dejar envolver por los hermanos separados que con muy recta intención van detrás de usted para sacarlo de la Iglesia Católica y llevárselo a sus filas. Entonces, usted va a utilizar estos criterios de razonamiento, ¿no? Que son sencillos, muy claros, pero sí son bastante contundentes para desvirtuar cualquier argumento. Miren, dentro del razonamiento filosófico existe algo que se llama el silogismo. El silogismo es un razonamiento formal de la filosofía deductivo que está compuesto por una premisa mayor, ¿no? Una en medio y una final que da una conclusión. Entonces, para que la conclusión sea verdadera, entonces la premisa mayor tiene que ser universal y tiene que ser verdadera. Si la premisa mayor no es universal ni es verdadera, pues la conclusión a la que se llega en el silogismo pues va a ser falsa. Aquí va el ejemplo. Los hermanos separados tienen una manera de razonar y un silogismo que es falso, ¿no? Una premisa que es falsa, perdón. La premisa es la siguiente, que la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina, de moral cristiana. Entonces, todo lo que no está en la Biblia en cuanto a enseñanza, etcétera, etcétera, pues no se debe creer. Y como es un principio falso, ¿no? Entonces, igualmente, lo que va a tenerse como conclusión va a ser falso. Aquí va el ejemplo. El hermano separado le puede preguntar a usted, ¿y dónde dice la Biblia que hay que pedirle a María, a la Virgen María? Y usted le va a contestar utilizando la razón para desvirtuar esa premisa inicial que es falsa, que la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina. Entonces usted le va a contestar, ¿y dónde dice la Biblia que está prohibido? Pues resulta que la Biblia no dice que hay que pedirle a la Virgen María, pero tampoco dice que está prohibido. Ni dice lo uno, ni dice lo otro. Por lo tanto, como esa premisa inicial es falsa, pues la conclusión es falsa. ¿Por qué? Porque si fuera verdadera, nos tomarían de sorpresa y uno diría, oh sí, oh cierto, no lo dice, sí, usted tiene razón, sí. ¿Ve? Otro ejemplo, ¿y dónde dice la Biblia que hay que bautizar niños? Y uno les pregunta, ¿y dónde dice la Biblia que no se pueden bautizar? Pues no dice lo uno, ni tampoco dice lo otro. Entonces, como usted se está dando cuenta, esa manera de razonar, ese silogismo, esa premisa inicial de ese silogismo, pues no es universal y no es verdad, por lo tanto, la conclusión a la que se llega, pues es igualmente errónea. Porque si fuera verdad, cuando nos pregunten, ¿y dónde dice la Biblia que se pueden bautizar los niños? Y entonces uno dice, oh, qué cáspita, ¿verdad? No lo dice. Ve, entonces, como no lo dice, entonces no hay que bautizar los niños. Pero resulta que la Biblia nos dice que no hay que bautizar los niños, ¿no? Pero tampoco dice que no se puedan bautizar. ¿Sí está claro? Muy bien. Entonces, usted va dándose cuenta que cómo se puede desmontar una argumentación o cómo se puede desmontar una afirmación cuando es falsa, endeble y errónea. Se puede desmontar muy fácilmente. Entonces, siempre nos van a dar con palabras, ¿no? ¿Dónde dice la Biblia purgatorio? ¿Dónde la Biblia dice rosario? ¿Dónde dice la Biblia tal cosa?
Y eso pues, también se puede desvirtuar. ¿Por qué? Porque si vamos por palabras, pues la Biblia tampoco trae la Trinidad, la palabra Trinidad, y entonces ellos, la gran mayoría de los hermanos separados, creen en la Trinidad, la gran mayoría, ¿no? La Biblia tampoco trae la palabra encarnación, y ellos creen en la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo, que Jesucristo, Dios encarnado en la persona de Jesús. Entonces, como puede darse cuenta usted, querido hermano, entonces no vale ese principio que donde dice la Biblia que porque la Biblia no lo trae todo, porque es un falso principio. Así como no trae la palabra Trinidad, y ellos creen en eso, en esa doctrina. No trae la palabra encarnación, y ellos creen en esa doctrina. No, entonces, por palabras tampoco podemos utilizar. Sí, la Biblia no trae la palabra rosario, la Biblia no trae la palabra celibato, pero eso no quiere decir que porque no traiga la palabra rosario o no traiga la palabra celibato, no se pueda sostener la doctrina, ¿no?, de la oración, ¿no?, a la Virgen María, ¿no?, y no se pueda sostener la práctica de celibato que tienen los sacerdotes dentro de la Iglesia Católica. Entonces, utilizando usted bien la cabecita, entonces usted no se va a dejar envolver. ¿Cuál es el problema de los hermanos católicos cuando se encuentran con estos queridos hermanos protestantes? Que los hermanos protestantes empiezan a abrirle la Biblia y a citarle los textos, ¿no? Y entonces usted ya como que se amedrenta. No se amedrente, hermano. ¿Por qué? Hermano, porque resulta que cuando los protestantes, como están fundamentadas y soportadas en realidades inconsistentes, ¿no?, entonces es fácil desde un principio desmontar sus argumentos. Si usted va a entrar en controversia bíblica, se va a dar parejo, parejito. Si usted habla con un hermano protestante y le dice, a ver, ¿usted cree en la Trinidad? La gran mayoría de ellos cree. Entonces él va a decir, claro que sí. Y usted le va a decir, bueno, ¿y cómo se formó esa doctrina? Esa doctrina está dilucidada, clarificada en la Sagrada Escritura. Es decir, que se explicó. Entonces, ¿qué le van a contestar? Ah, no, es que ahí se ve claramente la Trinidad. No, sí, pues se puede ver claramente la Trinidad. Pero, ¿quién formó esa doctrina? ¿Quién la organizó? ¿Y quién la definió? ¿Eso está en la Biblia? No. Por lo tanto, la Biblia no es la única fuente de autoridad y doctrina. Porque si la Biblia fuera la única fuente de autoridad y doctrina, la Biblia traería lo siguiente. Explicaría por qué son 4 evangelios. Explicaría por qué son 27 libros del Nuevo Testamento. Explicaría cómo se definió la doctrina de la Trinidad, pero no lo dice. Entonces la Biblia no es la única fuente de autoridad y doctrina por este principio, hermano, porque ese silogismo conformado por la premisa inicial que dice o afirma que la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina es falsa. Por lo tanto, todos los silogismos siguientes que salen, perdón, todas las premisas siguientes que salen de esa premisa inicial, de ese silogismo falso, entonces van a ser igualmente erróneas y falsas. No se complique la vida, hermano. Piense la cosa, los hermanos separados son muy queridos, llevan su Biblia, son personas de oración, tratan de defender su fe, pero resulta que no tienen la verdad completa, porque se apartaron de la Iglesia Católica, que es columna y fundamento de la verdad. Y eso sí lo dice la Biblia. Y si ellos son bíblicos, entonces ahí es donde está el problema. Como se apartaron de la Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, entonces por eso quedan en una mentira o en una verdad parcial. Y ellos no pueden afirmar, no, es que nosotros somos la Iglesia de Jesucristo. Eso que se está diciendo ahí en Timoteo, nosotros somos. ¿Quiénes somos? El adventista, el pentecostal, el testigo de Jehová, ¿quiénes? ¿Ve? Y vuelve otra vez el enredo. Por lo tanto, usted, hermano, piense su fe
y sepa dar razón, razón, razón. Piense, hermano. Siga orando por estos hermanos separados. Bueno, pues ya escucharon aquí al y que el Señor lo sacerdote bendiga, dialogando con el Raúl padre Sánchez Raúl. de cómo quiere él derribar nuestros argumentos con el razonamiento humano, con el intelecto. Y bueno, pues déjame decirte, amigo Raulito, ¿verdad? Curita Raúl Sánchez, pues bueno, ¿qué consejos les das a tus seguidores, a tus discípulos? Y digo qué consejos porque realmente tus premisas están totalmente fuera, pero fuera de lo que tú llamas el silogismo, ¿sí? Entonces yo voy a presentar que mi premisa es mucho mayor que la tuya porque tiene una base, tiene un fundamento. Tus bases y tus fundamentos son de una premisa muy menor, sin fundamento, y están fuera de lógica. Tú aplicas una lógica según el conocimiento y el raciocinio humano, el intelecto. Y para decirte esto, fíjate bien, que vamos a ver aquí en Hechos, bueno, empecemos primeramente con con el conocimiento, el intelecto. Según tú hay que emplear la cabeza. Si vamos a emplear el conocimiento y la cabeza, el raciocinio y el intelecto, bueno, el intelecto se basa bajo un conocimiento primero, y este conocimiento se debe de probar de acuerdo a las experiencias de otros. ¿Sí? Entonces, no vamos a basar nuestro conocimiento, nuestro razonamiento y nuestra lógica en algo en lo cual nosotros solamente maquinamos aquí para nosotros mismos. Las únicas personas que pueden defender su fe sin Biblia son, por ejemplo, los budistas, los que adoran a Krishna, a Shiva y a otras entidades que ellos consideran divinas, que no es Dios, el Dios que nosotros conocemos. Todas esas gentes pueden mostrar su fe y defender su fe sin Biblia. ¿Por qué? Porque la fe de ellos no está basada en el Dios de la Biblia. Si tu Dios, amigo católico, es el Dios de la Biblia, sí, porque hay dioses. La gente considera que hay dioses, pero no son los dioses de la Biblia. Y ahorita lo vamos a probar, ¿sí? Y cuando yo digo dioses, es porque también estamos hablando de la Trinidad. La Trinidad significa 3 en 1. Y ahorita vamos a hablar de esto, pero primero vamos a hablar del intelecto, del conocimiento, del razonamiento, de la lógica, del silogismo, de presentar una premisa mayor y verdadera a una premisa que no tiene fundamentos y no tiene sustento. ¿Sí? Entonces, para poder emplear el silogismo, hay que presentar primero la base, la fuente, el fundamento. ¿Sí? Entonces, si usted no presenta una base de esa índole, entonces su precepto es débil, es tonto y obviamente derribado por un precepto mayor. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que dice Primera de Corintios. ¿Cómo se presenta? Bueno, antes de que inicie yo con esta premisa, con este silogismo, déjeme decirle que hay un libro para cada cosa en la tierra. ¿Sí? Y todo esto tiene subdivisiones. Así que si usted quiere estudiar aquí arquitectura, tiene que leer y tiene que estudiar un libro que hable única y exclusivamente de arquitectura. ¿Correcto? Si usted quiere estudiar y hablar de medicina, tiene que estudiar un libro que hable única y exclusivamente de medicina. Si usted quiere hablar de poesía, arte, cultura, política, idealismo, ¿sí? Música, usted tiene que leer un libro exclusivo de acuerdo al tema.
Bueno, pues en la Biblia, en la tierra, aquí en la tierra, hay un libro que habla única y exclusivamente de Dios y esa es la Biblia. Y la Biblia contiene la doctrina, no está incompleta como este sacerdote les plantea. ¿Me entienden? Entonces, cada libro tiene un tema en especial y la Biblia, el tema especial que maneja es sobre Dios y su doctrina. Ahora, vamos a ver qué consecuencias tiene de emplear solamente la cabeza, el intelecto, el conocimiento sin el fundamento de la palabra de Dios. Acá se nos enseña en Primera de Corintios 1:18, fíjese bien de qué manera nosotros vamos a presentar el evangelio según lo que dice Primera de Corintios. Aquí vamos a derribar el argumento del sacerdote, del curita Raúl Sánchez. Dice bien, fíjese bien lo que dice aquí, Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esto ya lo he leído muchas veces. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Usted piensa emplear su conocimiento, su propia sabiduría. Fíjese bien lo que dice aquí. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí el curita le está enseñando a usted a usar su propio conocimiento, su propio entendimiento. ¿Sí? Pero la Biblia nos enseña que no hay que usar ese argumento. Ahorita vamos a explicarlo, ¿eh? No es posible usar un argumento humano para defender la fe. Si es que usted cree en Cristo, en el Cristo de la Biblia, si usted cree en el Espíritu Santo de la Biblia, si usted cree en el Padre de la Biblia, usted tiene que usar el argumento que la Biblia dice acerca de ellos, ¿correcto? Entonces, sigamos adelante. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea, esta sabiduría que usted está empleando no es sabiduría de Dios, es sabiduría del mundo. Y Dios ya enloqueció la sabiduría del mundo, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, el mundo no conoció a Dios por esa sabiduría que el sacerdote, el curita, Raúl Sánchez, le está diciendo que usted use. No, esa sabiduría no. Esa no. A Dios no se manifestó con esa sabiduría. Dios se manifestó con la sabiduría de acuerdo a las Escrituras. De tal manera que podemos reconocer que Jesús es el Mesías prometido. Cuando Él se paró, ¿verdad? Después de que estuvo en el desierto para ser tentado por Satanás, se presentó al templo y abrió el rollo, dice ahí. Y dice que ¿qué? Que abrió las Escrituras leyendo lo que decía el profeta Isaías. Ahí nos damos cuenta que Jesús es el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque se cumplió la Escritura. Entonces, Dios no se manifestó bajo la sabiduría humana, sino bajo la sabiduría que nosotros tenemos bajo el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces dice aquí, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Entonces ya estamos derribando los argumentos del curita Raúl Sánchez con la misma Biblia que él rechaza. Ok, sigamos. Segunda de Corintios 10. Recuerde que él les dice cómo y les enseña, ¿verdad? O trata de enseñarles cómo derribar nuestros argumentos con su propio conocimiento, con su propio intelecto. Pues fíjese bien que no. La Escritura nos enseña que para derribar todo argumento no se necesita el conocimiento humano. Se necesita las armas que Dios nos ha dado para derribar todo argumento. Fíjense bien lo que dice en la segunda de Corintios 10. Esto ya lo he leído muchas veces, pero es necesario volverlo a leer para que entiendan
que para derivar un argumento se necesita un argumento sólido, una premisa mayor. Y aquí el silogismo que el sacerdote, que el curita Raúl Sánchez les presenta es un silogismo falso, un silogismo basado en la filosofía humana. Y obviamente la filosofía humana no es el arma para defender una fe. Al contrario, la filosofía humana defiende los argumentos humanos, no los argumentos de Dios. Fíjese bien lo que dice aquí. En 2 Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son esas armas? Las armas de Dios, la palabra de Dios. Usted no puede derribar un argumento que esté en contra de Dios si no es con la misma palabra de Dios. Fíjese bien lo que dice el 5. Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, aquí yo estoy derribando los argumentos del sacerdote, del curita Raúl Sánchez. ¿Por qué? Porque se está oponiendo a que ustedes tengan este conocimiento de acuerdo a la palabra de Dios. Tanto se opone que ustedes no quedan con el verdadero conocimiento de Dios. Por eso es que se oponen ellos a la Biblia. Tarde o temprano la van a prohibir, tarde o temprano. Es obvio que ya los están preparando a ustedes para que ya no la acepten. ¿Sí? Primero dijeron que tenían unos errores, ahorita ya dicen que ya no es suficiente. Y después van a decir que totalmente la Biblia está equivocada. Acuérdese de mí porque yo desde hace un mes, ya tiene un año que yo les estoy hablando de esto. La católica, la Iglesia Católica va a prohibir la Biblia. No a nosotros, a sus creyentes, a sus feligreses. Y ya los están preparando muy bien. Ya tanto hay que ya hay católicos que ya están seguros que la Biblia es incompleta, que no es suficiente para enseñar doctrina. He recibido comentarios, insultos de mucho católico afirmando eso, que no es suficiente. Vaya, hasta dónde ya ha llegado eso. Y claro que están logrando su propósito, claro que lo están logrando. Bueno, entonces dice aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestro propósito es que usted quede cautivo. ¿Sabe qué significa cautivo? Significa preso. Eso significa cautivo. Fuera de su libertad. Bueno, eso significa la palabra cautivo. Nosotros queremos que usted quede preso, su pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero cuando hablamos de este aprisionamiento, esta privación de la libertad, tiene que ser voluntaria. No es un aprisionamiento forzado. No. Yo no puedo forzarle a que usted acepte la Biblia. ¿Me entiende? Yo no puedo forzarlo. Usted es libre, usted tiene libre albedrío. Pero usted ya sabe que lo que yo le estoy diciendo es lo que la palabra dice para defender su propio argumento. El argumento de Dios y su doctrina. Así que no puede decir que no se lo advertí. Ahora, sigamos con esto. ¿Qué dice Efesios? Efesios 1. Efesios 1, 16 al 18. En cuanto a la palabra de Dios. ¿Ok? Dice aquí el apóstol Pablo a los Efesios, ¿verdad? Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado
y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Entonces, si usted quiere conocer estas grandezas de Dios, usted lo que tiene que hacer es escudriñar las escrituras. Pero fíjese bien lo que dice aquí, el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Usted no va a tener conocimiento de Dios hasta que usted se meta, se sumerja en el conocimiento de las Escrituras. Porque el único libro que describe a Dios y su doctrina es la Biblia. Nada más, no hay otro libro. Porque si vamos a empezar con esos pensamientos, entonces vamos a tener que decir que el libro del Mormón es palabra de Dios, que el Atalaya es palabra de Dios, que el Catecismo es palabra de Dios. Todos estos libros están fuera del contexto bíblico, todos. ¿Correcto? Entonces vamos ahora a hablar de la filosofía, ¿verdad? La premisa mayor de que este sacerdote habla y que tiene poder para derribar un argumento sobre el carente fundamento de los protestantes. Bueno, no es un fundamento carente de fundamento nuestros argumentos, al contrario, están bien sólidos y tan firmes, pero firmes en la Biblia. Hay que entender que esto es lo que el sacerdote, que el curita Raúl Sánchez plantea, ya lo planteaban en la antigüedad, y eso eran los griegos. Los griegos, vamos a ver lo que dice Hechos 17. Los griegos son famosos por la cuna, por ser la cuna de la filosofía, la cuna de la ciencia. ¿Sí? Entonces, ya los filósofos eran mundialmente reconocidos por su pensamiento, su conocimiento, su manera de desarrollar preguntas para hallar respuestas a todo fenómeno que ocurría en la tierra. Vamos a ver qué pasó y qué hizo Pablo con estas personas que defendían sus preceptos. Fíjense bien, Pablo discutía con ellos, según vemos aquí en Hechos 17, del 16 al 21 vamos a leer. Fíjense bien, mientras Pablo los esperaba en Atenas, o sea, las personas que lo acompañaban para ir con él a evangelizar, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¡Wow! Imagínense los filósofos. Eran idólatras. 17. Así que discutían en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Ahora fíjese bien lo que dice aquí. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, ya no eran nada más con los judíos, hablando de religión, de teología. Ahora era con los filósofos. Fíjense bien quiénes eran. Aquí había dos grupos, de los epicúreos y de los estoicos. Ya habrá tiempo para hablar de estos grupos de filosofía. Pero esa gente se interesaban solamente en eso, en oír alguna enseñanza nueva. Bueno, ahorita vamos a leerlo. Entonces dice aquí que y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Estaban discutiendo con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Ah, caramba, se interesaron. Porque imagínense, eran hombres pensantes, pero creían en otros dioses, según ellos. Oh, no, son predicadores de otros dioses. Pues corramos a ver, de qué Dios está hablando este. Fíjese bien que el tener conocimiento
el tener, vaya, el que usted use su cabecita, su propio intelecto, no quita de que usted sea un idólatra. Y vemos como la Iglesia Católica está sumergida en la idolatría. Y profesan tener un conocimiento, un intelecto que defiende la idolatría. Ve que no hay ninguna diferencia. Bueno, sigamos. Entonces dice aquí que les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Wow. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir todo esto. O sea, como estaban escuchando algo que jamás habían oído, pues bueno, se interesaron, Pero fíjense bien lo que pasó. 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir todo esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Al menos se interesaban en oír algo nuevo, pero usted no va a oír algo nuevo, está algo ya escrito. Para usted va a ser nuevo porque no tiene conocimiento de las escrituras. Pero vea que el emplear el conocimiento, el razonamiento, un silogismo filosófico, como lo que está planteando aquí el sacerdote, el curita, Raúl Sánchez, lo que está haciendo es que usted plantee, aún así con su propia imaginación y con sus propios argumentos, algo que no se puede defender. Ahora, vamos a ir a los temas que él dice, ¿sí? Y pues bueno, podemos ver que las premisas falsas de la Biblia no es un principio falso en cuanto a que es la única autoridad, ¿sí?, en doctrina. No es falso, es verdadero. La Biblia es la única autoridad que nos dice que la doctrina que nosotros estamos aprendiendo es verdadera o es falsa. Es la única autoridad. Bueno, vamos a ver qué es lo que más nos dice aquí la palabra de Dios en cuanto a esto. Porque el sacerdote pone como lógica una premisa en la cual contradice lo que la misma Biblia dice que no se puede enseñar. Bueno, veamos de qué manera vamos a tratar este tema. Él les dice a ustedes que le planteé a un protestante donde dice en la Biblia que no hay que pedirle a María. Obviamente tampoco hay un versículo que no diga que no hay que pedirle a María. Mire, si usted quiere pedir a María, usted puede pedir a María, pero de que María le conteste porque le escuchó, no le va a escuchar. ¿Sí? Pero hay algo bien cierto que nos enseña la Biblia. Y lo cierto es que la Biblia sí nos enseña a quién debemos pedirle. ¿Sí? Fíjense bien lo que dice según Mateo 6. Mateo 6 del 5 en adelante. Esto es importante verlo porque esto nos enseña a quién debemos pedirle, a quién debemos de dirigirnos en oración. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que escuchar el mandamiento, el consejo, el precepto de Cristo. ¿Sí? En Mateo 6 del 5 en adelante Jesús dice aquí, y cuando ores, orar significa platicar con Dios. Rezar significa hacer repeticiones sin razonar lo que uno está diciendo. Entonces, no es lo mismo orar que rezar. Y cuando ores, cuando platiques con Dios, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, cuando platiques con Dios, entra en tu aposento y cerrada la puerta, platica con tu Padre que está en secreto,
Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vaya, te va a responder. Y orando, o sea, y platicando con Dios, no uses vanas repeticiones. Como el rezar. El rezar es una vana repetición y vamos a hablar de eso. Entonces dice ahí, no uses vanas repeticiones. Como los paganos que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. ¿Sí? Y líbranos del mal. Aquí Jesús nos está enseñando a quién debemos de dirigir nuestras oraciones: al Padre. Ahora, pedir. Ahora vamos a ver explícitamente y literalmente a quién debemos pedirle. ¿Sí? En Juan 14:13, vamos a ver, Juan 14:13. Juan 14:13. Es muy explícito aquí el Señor, ¿eh? Así que fíjese bien cómo lo dice y lo plantea aquí. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Fíjese bien, la Biblia no enseña a quién no pedirle. Eso no lo enseña, ¿verdad que no? Claro que no, no enseña a quién no pedirle, pero sí enseña a quién sí debemos pedirle. Y Jesús dijo, fíjese bien, es Juan 14:13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Aquí Jesús es bien claro, tienes que pedir al Padre en mi nombre. Y también todo lo que me pidas, yo lo voy a hacer. O sea, es al Padre y al Hijo. Ahora fíjese bien lo que dice el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro ayudador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hasta ahí. ¿Sí? Entonces dijo Jesús, si me amas realmente, vas a tener que obedecer mis mandamientos. ¿Sí? Y entonces, si tú obedeces mis mandamientos, mi Padre y yo, te vamos a enviar al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos guíe a toda la verdad. Y aquí dice no los voy a dejar huérfanos. O sea, va a enviar al Espíritu Santo para que no quedemos huérfanos. Recuerden que en la Iglesia Católica enseñan que si uno no acepta a María es como estar huérfanos. Pues no. Ellos están huérfanos de todo porque no tienen al Padre. Y el que no recibe al Espíritu Santo no recibe al Padre. A ustedes le están enseñando a que reciban más a María que las palabras de Jesús. En pocas palabras, ustedes están huérfanos. Ustedes no tienen a Dios en su corazón. Suena feo, pero es la verdad. Es la verdad. Entonces ya derribé la silogía del sacerdote, del curita, Raúl Sánchez. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir porque todavía hay más versículos. Aquí en San Juan 15:16, ¿verdad? Vamos a dar otro ejemplo de cómo es que sí hay que pedirle. ¿A quién vamos a pedirle? Aquí. Dice aquí Jesús en San Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros,
Y he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que améis unos a otros. ¿Sí? Lo voy a leer en un lenguaje más actual. Ustedes no me eligieron, sino que yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que lleven y vayan con fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que ustedes pidan en mi nombre al Padre, Él se los dé. Y esto les mando, que se amen unos a otros. Es por eso que yo les estoy diciendo la verdad, porque los amo. ¿Sí? Los amo. Este sacerdote no quiere que ustedes vayan a Dios. Ustedes quieren que ustedes vayan a María. Y no, no es bíblico. Y mi premisa es muy mayor. Muy mayor. Así que ya derribé su silogismo. Vamos a ver otro versículo más. ¿Sí? Aquí mismo en San Juan 16, 23, dice aquí: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Y aquí está hablando en cuanto al conocimiento, a lo que hemos de decir de acuerdo a Dios. Fíjese bien, ay, qué bonito es la palabra de Dios, por eso me encanta, y por eso es que ellos la odian. Yo amo la palabra de Dios, y es por eso que estas personas muy amablemente, sutilmente, les enseñan a despreciar la palabra de Dios. Sí, sutilmente les están enseñando a que ustedes la rechacen, y hablan tan suave, tan bonito, ¿sí? Que parece lógico, pero no lo es. Fíjense bien cómo lo plantea aquí Jesús. Y por eso es que nosotros amamos más la palabra de Dios que la Biblia. Dice, vamos a leer desde antes, ¿verdad? Juan 16, del 16 en adelante. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de luego un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto? ¿Qué dijiste? ¿Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando daba a luz, tiene dolor, pero ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Y aquí se estaba refiriendo al de su sacrificio, porque él tenía que morir. ¿Sí? Y una vez que él se manifiesta, hoy, se manifiesta por medio de las Santas Escrituras, por el Nuevo Testamento. Y ahora ya no necesitamos preguntarle. ¿Por qué? Porque nos dejó su palabra. Es por eso que dice aquí que ya no me preguntaréis. Dice aquí, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, porque por cuanto todo pidiereis al Padre en mi nombre, os dará. Y ahorita en conocimiento, Dios nos ha dado, el Padre nos ha dado el conocimiento de Él en las Escrituras. Así que, ¿usted quiere conocer más? Pídale a Dios entendimiento, conocimiento, inteligencia para poder comprender lo que dice la Biblia, porque también hay cosas que se tienen que entender espiritualmente. Pero por ahorita su entendimiento está preso en la silogía que este sacerdote, el curita Raúl Sánchez, le presentó. Desafortunadamente así es.
tengo que apurarme para acabar con este tema. Dice que nosotros debemos de presentar donde dice en la Biblia que no hay que bautizar niños. Fíjense bien que es algo bien importante. En la Biblia no dice que hay que bautizar niños, pero tampoco dice que no hay que bautizarse. Fíjese bien lo que le voy a decir yo. Si usted quiere bautizar un niño, usted puede bautizarlo si quiere. Si quiere. Dios no se lo prohíbe. Pero si usted piensa que el niño va a ser salvo por el bautizo, está usted equivocado. ¿Sí? ¿Quién se debe de bautizar? Jesús fue bien claro cuando dijo que hay que bautizar. ¿Quiénes son los que se deben de bautizar? Ahí sí dice, ¿quiénes son los que se deben de bautizar? Según lo que dijo Jesús, vamos a ver, está en Mateo 16. Mateo 16. Ponga atención a lo que dice Jesús, ¿eh? No lo digo yo, lo dijo Jesús. Y el sacerdote prefiere pensar lo que él cree y lo que enseña la Iglesia Católica a lo que dice Jesús. Entonces en Mateo 16, vamos a leer el 15. Mateo. No, Mateo 16, vamos a leer. No es 15, no es 16, es el versículo. El capítulo. Bueno, en Mateo 28, versículo 18 y 19, dice de esta manera: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjese bien lo que dice aquí el 19. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Primero, tiene que predicar el Evangelio, y dice aquí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, cuando dice aquí bautizándolos, es después del Evangelio. Ahora, vamos a ver lo que dice Marcos. Lo que dice Marcos es bien importante porque aquí especifica quiénes son los que van a ser bautizados. En Marcos 16, 15, 16 y 16, bueno, nomás 15 y 16. Dice, id, o sea, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todo ser humano. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Quiénes son los que se deben de bautizar? Los que creyeren. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Un bebé cree en el Evangelio? Si usted le presenta el Evangelio a un bebé y le dices, ¿tú crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees que Él es tu único y suficiente Salvador? Si el bebé tiene esa capacidad de decir sí, ok, entonces ¿quieres ser salvo de tus pecados? Pregunta, ¿qué pecados tiene un bebé? Más el que no haya sido solamente por el pecado original. ¿Qué pecado tiene un bebé? A ver bebé, recuerda, ¿qué pecado habrás cometido? Ay, pues recuerdo que cuando estaba en el vientre de mi madre yo era un feto. Odié a mi padre con todo mi corazón. Odié a mis primos, odié a mis abuelos y los maldije. Suponiendo, ¿verdad?
¿Usted cree que un bebé tenga pecado? No, ¿verdad? No. La Biblia no enseña que no debe bautizar a niños, pero sí enseña a quién se debe bautizar. Y lo repito, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todo ser humano. El que creyere, primero tiene que creer, y después dice aquí, y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces, un bebé no puede creer en el Evangelio, por lo tanto, si se le bautiza, no va a tener ningún efecto. Entonces, si usted quiere bautizar a un bebé, puede bautizarlos. Yo bautizo a mis hijos muy seguido, siempre los bautizo. ¿Y sabe dónde los bautizo? En la tina del baño. Bautizar significa sumergir, y eso es cuando yo los baño, los limpio. Entonces yo baño a mis hijos muy seguido, siempre los estoy bautizando. No tiene nada de malo bautizar a su hijo, siempre y cuando usted no piense que ese bautizo, un ceremonial religioso, le esté garantizando la salvación, y eso es una mentira. Bueno, ya refutamos lo que dijo el sacerdote, el curita Raúl Sánchez. Dice que donde dice la palabra Trinidad y que creemos en ella, sí, creemos en ella. Pero ¿saben qué? Déjenme decirle que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero sí está en la enseñanza de la Trinidad. Y si nos vamos a Génesis, ¿verdad? Según el texto hebreo, dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Aquí, Elohim, la palabra de Elohim es una palabra aramea adaptada adaptada y adoptada por el hebreo. Elohim significa el dioses o los dios. Está hablando de más de un dios en uno. ¿Sí? Entonces, la palabra Trinidad no existe, pero sí existe la palabra plural en singular de Dios. También dice aquí, fíjense bien, aquí vamos a ver la figura de la Trinidad. Y esto es bien importante porque vamos a ver de qué manera también Dios, cuando crea al hombre, ahora, fíjese bien aquí, en Génesis 1, versículo 26 dice, entonces dijo Elohim, o sea, dijo los dios o el dioses. Entonces dijo el dioses, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Entonces aquí está hablando el Dios en plural. Hagamos. No eran solo Dios, eran dos dioses más. O, bueno, aquí no habla de número. ¿Sí? Pero dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, está hablando aquí Dios en una manera singular, pero plural. Dios no estaba solo. ¿Quién estaba ahí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, la palabra Trinidad no existe, pero la enseñanza de la palabra, de lo que es la Trinidad, sí existe, es explícita en la Biblia. Y bueno, como referencia, no está en las demás Biblias, ya lo busqué, solamente está en la versión Reina Valera, así que esta parte de la escritura no la doy por válida, pero la doy como referencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la única Biblia que nada más habla de este asunto en cuanto a la Trinidad. Es en Primera de Juan 5, 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Sí? Entonces, yo aquí estoy dando mi testimonio en cuanto a lo que dice la Escritura, de lo que supuestamente es la Trinidad. Me van a ustedes a
a perdonar, porque yo no la dé por válida, porque en el texto original en griego no aparece, ¿sí? Entonces no la voy a dar por válida, pero la doy como referencia que en nuestra Biblia sí aparece. Vamos a seguir con el otro tema. Am, la palabra encarnación. La palabra encarnación sí aparece en la Biblia. Y no la aparece como ellos la plantean, pero sí aparece en la Biblia, que está en Juan 1.14. San Juan 1.14. Vamos a ver lo que dice San Juan 1.14. Está bien interesante esto porque aquí sí está hablando de la encarnación, cosa que el sacerdote yo creo que no, o no estudia o no se acuerda, pero aquí la Biblia sí lo menciona. San Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. O sea, sí existe la palabra encarnación. Ahora vamos a ver la encarnación de Jesús, que es su humanización, que humanización y encarnación es lo mismo, ¿sí? Así que vamos a ver lo que dice am, Efesios 2, Efesios 2, del 6 al 8. Esto ya lo he leído también muchas veces, muchísimo, ¿sí? Efesios 2, del 6 al 8. Efesios. Am, no, Efesios 2. Filipenses 2, del 6 al 8. Esto ya lo he leído bastantes veces. Am, Fíjese bien, en cuanto a la encarnación, así lo dice explícitamente, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Ve? Aquí está hablando de la encarnación. Y estando en la condición de hombre, aquí vuelvo a hablar de la encarnación, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, sí aparece la encarnación en la Biblia. Ahora, vamos a ver qué otra cosa dice el sacerdote. El celibato. Fíjese bien que la palabra celibato sí aparece en la Biblia. ¿Sí? La palabra célibe es una palabra latina, celibis, que significa soltería. ¿Sí? Entonces, vamos, ¿dónde vemos esta palabra celibato o celibis? Célibe. Esto lo vamos a ver nosotros en Primera de Corintios, Primera de Corintios 7. Vamos a ver. Fíjese bien nada más. Vamos a ver. Am,
Fíjese bien aquí, el 1 Corintios 7, versículo 8. Digo yo pues a los célibes y a las viudas, bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Recuerde que hemos estado denunciando las violaciones de los sacerdotes pederastas a los niños, ¿verdad? De los abusos que están haciendo. Estas personas no tienen don de continencia, porque si tuvieran don de continencia no harían esas violaciones, esos ultrajes, esos abusos sexuales. Así entonces probamos que la palabra célibe sí existe en la Biblia, ¿sí? Aquí fíjense, lo dice muy claro. Digo pues yo a los célibes y a las viudas, porque célibe significa soltero. Entonces célibe viene del latín celibis o celibis, que significa sin estar casado. Eso significa. Entonces sí existe la palabra célibe. Ahora, no, en la Biblia no dice que el que sirve a Dios tiene que ser célibe. No, no, tiene que ser casado. Vamos a ver por qué. Esto está en 1 Timoteo 3. Sí, está en 1 Timoteo 3. Fíjese bien, esto es bien, bien importante. Ahora, fíjese bien lo que dice aquí. Palabra fiel, si alguno anhela obispado. ¿Sabe qué significa la palabra obispo? No, ¿verdad? Bueno, pues la palabra obispo viene de la palabra griega, que significa el que mira sobre todos, que ahora se puede utilizar como supervisor, ¿sí? Y viene esta palabra también que significa vigilante sobre los demás, eso significa obispo. Y viene de la palabra episcopos. ¿Le suena conocida esa palabra, episcopo? Bueno, eso significa obispo, episcopos, es del griego episcopus, que significa obispo. Entonces dice aquí, si alguno quiere ser obispo, buena obra desea. O sea, el pastor es un obispo. El diácono, dependiendo de su tarea, es un obispo. ¿Sí? Entonces, no crean que obispo es aquel hombre que se viste de ciertas vestiduras sacerdotales y que le ponen un gorrito ahí para distinguirlo de los demás. No, eso no es ser obispo. Eso no es ser obispo. Bueno, entonces dice aquí, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Por qué debe ser marido de una sola mujer? Veamos lo que dice el versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es por eso que deben estar casados. ¿Por qué? Para que con su ejemplo de cómo cuidan su casa, puedan cuidar de la iglesia del Señor. Los sacerdotes no pueden cuidar de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque no tienen el ejemplo vivo de cómo hacerlo. Es por eso que están esos abusadores. ¿Por qué? Porque como no les interesa lastimar a esos niños, ¿verdad? Ellos no tienen hijos. Yo por eso cuido a mis hijos. Y jamás los voy a llevar a una iglesia donde esté un sacerdote pedófilo enfermo sexual. Luego se les ve en la cara. Bueno, entonces, como ellos no les interesa, como no tienen hijos, no sienten el dolor de un padre que sufra por el abuso de su hijo. Y como no les importa dañar a la iglesia, a los hijos de los feligreses. Estos no tienen amor. Simplemente quieren satisfacer sus asquerosos deseos carnales. ¿Sí? Entonces, según la Biblia, el
siervo de Dios no debe permanecer soltero. Ha habido pastores solteros que han abusado de jovencitas, y no solamente de jovencitas, ¿sí? Y no solamente los solteros, alguno que otro casado lo ha hecho, y qué bueno que están en la cárcel para que aprendan a no desacreditar la iglesia del Señor. Hay que preocuparse por aquellos sacerdotes que siguen libres. Aquí en Estados Unidos no, acá los van a meter a la cárcel, que se pudran ahí, hijos del demonio. Pero que se cuiden en Latinoamérica, que los protege el gobierno. La misma iglesia con el gobierno los protegen y los cambian de lugar. Preocúpense por esos. Bueno, entonces ya probamos con las escrituras que el siervo de Dios no debe estar soltero, debe estar casado, para que dé ejemplo con su familia cómo es que se debe de cuidar de la casa del Señor. Ahora, dice este sacerdote que la Biblia no es autoridad en cuanto a doctrina. Sí, bueno, ya hemos mostrado muchas veces lo que dice 2 de Timoteo 6 del 14 al 16. Y vamos a hacer esta referencia porque es necesario afirmarles a ustedes, amigos católicos, que la Biblia sí es autoridad en 2 de Timoteo. 1 Timoteo 6 del 14 al 16. Ok, entonces dice aquí en 1 Timoteo hmm, ok, ya me ando perdiendo. Ok, entonces primera. 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3 del 14 al 16. Perdón, me ando distrayendo aquí con algunas cosas. Veamos hasta dónde la palabra de Dios, que es la Biblia, lo que nosotros consideramos la Biblia, ¿verdad? Mucha gente no lo considera porque le teme a la escritura. ¿Por qué? Porque contradice sus enseñanzas. Bueno, fíjese lo que dice aquí 2 de Timoteo 3, del 14 al 16. Pablo aquí hablándole a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Fíjese bien lo que dice el 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí? La Biblia, las sagradas escrituras, nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Fíjese bien, la escritura, la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. ¿Sí? Entonces, vea cómo yo estoy derribando los argumentos de Raulito Sánchez. Estoy tirando por tierra su precepto filosófico de silogismo. Mi premisa es mucho mayor que la de él. Y en cuanto a lógica, mi lógica tiene mucho más sentido común que los preceptos de este sacerdote que nada más quiere que usted emplee su propia imaginación, su propio intelecto. Pobre, endeble, y perdón por lo que voy a decir, y tonto. Tonto porque contradice a la Biblia. Ahora,
él pone muy arriba a la Iglesia Católica más que a la palabra de Dios. Y eso también es un precepto muy tonto. Porque la Biblia no es baluarte de la verdad. O sea, ¿qué significa baluarte? Baluarte, ¿qué es un baluarte? Baluarte es una bandera. ¿Sí? Ok, y vamos a probar con las escrituras que no es lo que él dice. La Biblia no es baluarte de la verdad. Vamos a ver quién es el baluarte de la verdad según lo que dice Primera de Timoteo 3:15. Ahora sí, para no equivocarme, hay que revisar bien la escritura. Primera de Timoteo 3:15 dice aquí. Bueno, desde el 14 para que entendamos. Pablo aquí hablándole a Timoteo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Fíjese bien, que está hablando de Dios y de su iglesia. Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Quién es columna y baluarte de la verdad? Es Dios, no la iglesia. ¿Sí? Vuelvo a leerlo. Para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. ¿En la casa de quién? De Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Sí? ¿De quién? Del Dios viviente. ¿La iglesia de quién? Del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. ¿Quién es columna y baluarte de la verdad? ¿La iglesia? No, es Dios. ¿Ve cómo le mienten? Solo usted tiene que leer. Si usted no lee correctamente, usted no se va a dar cuenta de qué está hablando. Si nada más leen este pedacito, ¿verdad? Si nada más leen aquí, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así parece que está hablando de la iglesia, ¿no? Pero está hablando de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces ya con esto pruebo y derribo los argumentos del sacerdote curita Raúl Sánchez. Amigo, yo te invito a que conozcas de Cristo y seas salvo. ¿Sí? Estás en un error y necesitas ser salvo. Si tú estás consciente de esto, probablemente no quieras nada con esta salvación. Pero no dejes que tus seguidores se vayan al infierno. Permíteles que conozcan la verdad para que sean libres. ¿Ok? Dios te bendiga.